Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con la clase. Ya no estamos mucho, espero que ingresen los demás. Ya, la anterior clase hemos visto todo lo referente a la conexión con la base de datos directamente desde Java. Hemos dicho que necesitamos de un driver, ¿no? Una vez que nosotros conseguimos el driver correspondiente, según el JDBC que vayamos a utilizar, entonces directamente podemos usar una dirección la cual nos va a permitir hacer la conexión a una base de datos. Ya esto va a depender mucho de qué protocolo vamos a utilizar y también del nombre de nuestra base de datos. Ya el formato es el siguiente. Primero se va donde se coloca lo que es el JDBC, dos puntos, el subprotocolo que se va a utilizar y seguido del nombre del protocolo que vamos a utilizar, ¿no? El JDBC siempre va a ser siempre se va a colocar JDBC al principio, luego el subprotocolo, que es el protocolo que se utiliza, y el nombre o la dirección de la base de datos que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, esos tres puntos deben tener la dirección de conexión a una base de datos. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de conexión con MySQL, por ejemplo. Entonces, se realiza la siguiente instrucción: la conexión con igual a driver manager.getConnection. Acá como vemos, ¿no? Primero es JDBC, dos puntos, el subprotocolo, en este caso es MySQL, y la dirección de la base de datos, que sería el localhost, el BD, ¿no? Posterior a eso, lo que se hace es enviar los datos de conexión, que vendrían a ser el usuario y la contraseña. Ya esos dos elementos, entonces se debe colocar después de la conexión de la base de datos. En Postgres lo mismo, ya si se fijan, mantiene el JDBC. Lo que cambia es el nombre de qué tipo de JDBC es el que estamos utilizando, que sería el Postgres, y la dirección de la base de datos. Acá ya podemos identificar que también lleva identificado un puerto, ¿no? El 5432. Igual de la misma manera se utiliza la conexión y la contraseña, ¿no? El nombre y la contraseña. Cuando se hace una conexión por ODBC, igual de la misma manera, JDBC, y le colocamos ODBC y la base de datos. ¿Ya? Entonces, de la misma manera podemos utilizar tanto uno u otro dependiendo de cuál va a ser nuestro manejador de base de datos. Luego también podemos ver lo que serían los drivers que vamos a manejar. Ya generalmente este objeto gestiona todo el paso de la información con el driver. Algunos de estos métodos son útiles para este tipo de clase. Ya los más útiles que utilizamos sería el driver manager, el .set log writer y el new print writer system out true. Ya muestra por salida estándar cualquier operación que se realice dentro del driver. Ya entonces estos elementos siempre hay que utilizarlos para poder verificar o ver qué tipo de conexión es la que estamos utilizando. Luego también el driver manager .println y podemos enviar un mensaje directamente desde el código, ya desde el código del driver. Ya en este caso puede ser un mensaje cualquiera respecto a la conexión que se vaya realizando. Luego las consultas a una base de datos. Una vez que se realiza toda la conexión, entonces hay que crear lo que son las consultas. Entonces para consultar, insertar o borrar datos, todas esas operaciones se realizan mediante SQL. ¿Ya? Se realiza mediante SQL y la clase statement nos permite realizar estas acciones. Entonces, primeramente lo que hay que hacer es crear un objeto de esta clase, ya del statement smt igual a com.statement. Entonces, vamos a crear una instancia de esa clase para que se pueda manejar dentro de la base de datos. Una vez que se crea el statement, entonces nosotros lo que hacemos es hacer la consulta, y para consultar los datos utilizamos el método execute query de la clase statement, ¿no? Entonces con ese statement que hemos creado anteriormente vamos a ejecutar lo que sería una consulta SQL.
Esta consulta SQL debemos guardarla en lo que sería un resultado y ese resultado posteriormente vamos a poder colocarlo directamente en nuestra base de datos. Ya podemos utilizar ahí todo lo que nos devuelva la consulta. ¿Ya? Entonces el query es un string que contiene la sentencia SQL. ¿Ya? Y la llamada al método nos devuelve como objeto un result set. Ya ese objeto de result set es donde se va a ir almacenando todo lo que se vaya a ejecutar dentro de la consulta SQL. Y generalmente esta respuesta contiene todos los campos, los registros o dependiendo de la consulta que se haya realizado, ¿no? Muchas veces algunas consultas solamente reciben un dato y algunas nos devuelven un conjunto de valores, ¿no? Entonces nosotros almacenamos todo eso dentro del result set después de haber ejecutado una consulta. Acá tenemos un pequeño ejemplo, ya, donde se requiere hacer una consulta de todos los alumnos de la tabla alumnos, ya, donde el sexo sea igual a masculino, ¿no? Entonces el result set, una vez ejecutado, nos va a devolver todos los nombres, acá por ejemplo, ¿no? Todos los datos, ¿no? En este caso puede ser el código del registro, su nombre, el sexo, y nos va a ir delimitando por registros. Cuando se ejecuta esta sentencia, entonces directamente nos va a ir o se va a posicionar en el primer registro. Siempre va a haber un primer registro, ¿no? Entonces, la tabla alumnos tiene esos tres campos que nos va a devolver, ¿no? Entonces, con este ejemplo. Luego, para acceder a los valores de los result sets, lo que se hace es, una vez que se dispone, como dijimos en la anterior, siempre se va a posicionar en la posición 1. Entonces, para ir nosotros recorriendo toda la base de datos, necesitamos hacer un ciclo repetitivo, en este caso el ciclo while puede ser, donde el result set va a ir recorriendo de uno en uno hasta terminar el registro, mientras exista un registro dentro del result set. Ya, entonces, con esto podemos ir mostrando, digamos, los datos, podemos ir presentando informes y demás, ya dependiendo del formato que nosotros hayamos especificado. ¿Ya? Entonces podemos ir recuperando cada uno de esos datos y hacer las operaciones correspondientes. Luego, una vez que se obtienen estos datos, nosotros obtenemos estos datos utilizando los campos mediante el método get. ¿Ya? Este método get se identifica según el tipo de dato que vamos a manejar dentro de ese campo. ¿Ya? Si en este caso, digamos, es un string, entonces pondremos get string. Si en el caso fuera un integer, entonces get int, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos todos los tipos de datos que podemos manejar. ¿Ya? Entonces, get int, get doble, get boolean, get string, get date, get type. ¿Ya? Entonces, dependiendo si son datos enteros, reales, booleanos, campos de texto, tipos de fechas, o también datos de horas o tiempo. ¿Ya? Entonces también podemos nosotros recuperar todos esos datos. ¿Ya? Entonces con el get int, get double, get boolean, string, date y time, recuperamos todos esos datos. Acá tenemos un ejemplo donde el int, primero vamos a colocar, ¿no?, la expresión, ya queremos el nombre y el sexo de la misma tabla que hemos visto anteriormente de este ejemplo. Y acá, una vez hecha esta consulta, entonces recuperamos todos esos valores. Entonces, para recorrer por todos esos elementos, lo que hacemos es declarar tres variables donde cada uno, ¿no?, el nombre y el sexo. Luego, el result next, vamos haciendo el ciclo y recuperamos cada uno de los registros. Entonces, result set int, result set nombre, result set sexo. Entonces, recuperamos esos tres datos y lo vamos imprimiendo por consola. Ya en este caso vamos a imprimir todo lo que sería los datos con una cierta tabulación, ¿no?, para que no estén muy pegados. Entonces eso es lo único que hace ya una vez que se recuperan los datos. Puede haber algunos posibles problemas en cuanto sea, por ejemplo, en las consultas, o puede ser también en la conexión. Muchas veces cuando hacemos una consulta, esta consulta nos puede devolver como valor nulo o como valor cero.
Eso significa que no, la consulta ha sido, o sea, desde la consulta que hemos hecho nos devuelve un valor vacío, o puede ser que haya habido algún tipo de error en la conexión o en la consulta que estamos realizando. Puede ser que la consulta esté mal escrita o algún valor esté mal. Entonces nos va a salir un error, ya un posible error. Entonces, generalmente un campo entero dentro de la base de datos puede ser nulo, pero en un int de Java no. Y en este caso, si el campo que vamos a recuperar, a consultar, no contiene ningún valor, la llamada a get nos va a devolver 0. ¿Ya? Si es número. Y null si fuera algún tipo de oro. En el caso de exp, como distinguimos un usuario con expediente 0 de uno que no tiene expediente. Bueno, podemos llamar al método wasNull, que nos va a devolver si eso no es nulo. Si es cierto, el registro consulta y no tiene ningún valor asignado. Entonces, con el wasNull nosotros podemos identificar si ese valor es o no es nulo. ¿Ya? Entonces, a partir de ello, dentro de nuestro ejemplo, podemos ver que recuperamos, ¿no?, los datos y preguntamos si existe o no existe ese expediente. Si existe ese expediente, entonces lo imprimimos. Caso contrario, no lo imprimimos, ¿no? Y acá está haciendo lo mismo para cada uno de los datos, ¿no? De tal manera de que no podamos, digamos, imprimir espacios en blanco en caso de que no exista algún tipo de dato. ¿Ya? Entonces, esto nos controla. De esa manera nosotros podemos evaluar todos los datos que tenemos para poder identificar si uno de esos datos es nulo, ¿ya? De tal manera que no nos produzca ningún error al momento de mostrar la información. Pueden existir también algunas restricciones cuando hacemos una consulta o una llamada a una base de datos, de tal manera de que el resultado devuelto puede ser extremadamente grande, ¿ya? Pueden ser que sean varios datos. Entonces podemos limitar el número de registros que queremos devolver o disponemos de algunos métodos de la clase statement como getMaxRows y setMaxRows, que nos devuelve y cambia el máximo número de filas. Por defecto siempre está en 0, o sea, no hay restricciones, pero sí podemos cambiar a 30 o una consulta no devolverá más de 30 registros. ¿Ya? Entonces podemos hacer eso en caso de que utilicemos grandes cantidades de información. ¿Ya? Entonces podemos nosotros con getMouseRows y setMouseRows podemos identificar cuántos datos podemos recuperar en una consulta. Ya, de tal manera de que podamos hacer. Generalmente, por ejemplo, cuando hacemos un informe, un reporte, en toda la hoja no va a entrar, digamos, unos 100 registros, pero sí puede llegar, digamos, a unos 30. Entonces se va limitando, ¿no? De 30 en 30 va a ir haciendo la consulta. Luego también podemos ver algunos movimientos con los result sets. Ya, por ejemplo, hasta ahora hemos visto solamente el next para movernos de uno en uno en cada uno de los elementos que tenemos. Pero también podemos crear el result set que sea arrastrable, que nos permita movernos de forma no lineal, ¿ya? O sea, directamente a un punto en específico. Primero tenemos que crear un objeto statement de la siguiente manera, un statement create statements con un tipo de resultado y tipo de concurrencia, ¿no? Entonces, para eso el result set type forward only, el valor por defecto solo permite el desplazamiento hacia adelante. Y el result set type scroll sensitive permite el desplazamiento si cambiamos los datos que estábamos visualizando en la base de datos, los datos mostrados no van a cambiar. El result set type scroll sensitive permite el desplazamiento y cualquier cambio en la base de datos con los datos visualizados. El mostrar los cambios que se produzcan en la base de datos dependerá de la base de datos y el driver que estemos utilizando, ya que generalmente va a depender de mucho de la base de datos con la que estemos trabajando. Existen también valores del result set concurrency, como por ejemplo el concur read only, que tiene como valor por defecto cualquier cambio en el result set, ¿ya? Que no va a tener ningún efecto en la base de datos. Ya si digamos recuperamos los datos, modificamos en la computadora local, esos
cambios que hagamos no se van a modificar directamente en la base de datos, permitiéndonos así también la evaluación de la información antes de su procesamiento. Luego, el result set con Concur Update Table permite que los cambios efectuados en el result set tengan efecto directo en la base de datos. Hacemos un cambio directo en la computadora y automáticamente se va a ir cambiando en la base de datos. Eso también, muchas veces es recomendable en caso de que se quiera hacer un trabajo mucho más rápido, pero también debemos tomar en cuenta la cantidad de información que se está trabajando. Ya cuando se trabaja con bastante información o se trabaja en sets, eso puede ser contraproducente porque un registro puede estar siendo utilizado por otra persona, ¿no? Entonces, al ser utilizado por otra persona, esa persona va a querer acceder o modificar ese registro y nosotros también al mismo tiempo vamos a querer registrar o modificar. Entonces, puede ocurrir ahí bastantes problemas, no vamos a saber quién está utilizando, ¿no? Entonces, muchas veces es preferible solamente la primera opción, que sería que no va a tener efecto hasta que nosotros lo digamos o indiquemos, ¿no? Entonces, es preferible realizarlo de esa manera, ya que nadie pueda utilizar el mismo registro al mismo tiempo cuando uno está utilizando. Y eso generalmente se debe controlar en el acceso a la base de datos, ¿no? Cuando hacemos un sistema de información, debemos tener en cuenta de que si alguien está utilizando el mismo registro y lo hace al mismo tiempo, entonces puede provocar un error dentro de la base de datos porque no vamos a saber cuál de los dos va a ejecutar al final el procedimiento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, en esos errores de concurrencia. Luego tenemos lo que es el movimiento dentro del result set, ¿ya? Entonces, como dijimos, tenemos el next, que va a la siguiente fila, el previous, que va a ir a la fila anterior, entonces podemos ir también hacia atrás, el last, que nos va a permitir irnos a la última fila, el first, que sería el contrario, ir a la primera fila, el absolute, donde nosotros le indicamos a qué fila queremos ir, el relative, que también va a pasar a la fila, pero desde la actual, ¿ya? Entonces, la fila que nos encontramos, queremos ir, digamos, cinco registros más allá, digamos. Entonces, podemos ir con el relativo, podemos ir modificando el lugar donde nos encontramos. GetZao, entonces nos devuelve el número de fila en la que nos encontramos actual. Y slash nos devuelve si la fila actual es la última. Y es first si es la primera. ¿Ya? Entonces, para identificarnos si estamos en la primera o estamos en la última. Entonces, hay esas opciones también dentro del result set que nos ayudan mucho al momento de dirigirnos o movernos dentro de una tabla de la base de datos. ¿Ya? Luego también puede haber modificación del result set, ya para modificar un determinado tipo de campo. Por ejemplo, usamos el update y el tipo de dato que vamos a utilizar. Es muy similar al get, ¿no? El get era para recuperar, el update es para actualizar o para enviar los datos. Entonces recibe dos parámetros, el nombre del campo modificar y el nuevo valor del campo. Para que los cambios tengan efecto, debemos llamar al update zone. Ya una vez que se hace el cambio, para que esté ejecutado dentro de la base de datos, se llama update zone. Mientras no se haga ese llamado al update zone, no se va a modificar. Ya solamente va a ser una actualización dentro de los datos de caché. Ya entonces no va a ir modificándose la base de datos aún. Entonces, para desechar los cambios del registro actual, antes de llamar al update row, llamaremos al cancel row updates. ¿Ya? Entonces, podemos llamar al cancel para que no se modifiquen y después así, posteriormente, enviar los datos, ¿no? Entonces, eso nos ayuda bastante al momento de realizar la actualización de la información. Para borrar el registro actual usamos el delete row, que llama a este método, deja una fila vacía en el result set. Si intentamos acceder a este registro, va a producir un error porque ya no existe ese registro. ¿Ya? Si borramos directamente con el delete row. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de manejar eso. Ese método row delete nos permite si el registro ha sido eliminado. Ya, entonces si ese registro ha sido eliminado, entonces row deleted nos va a identificar, nos va a devolver si es verdadero o falso, si es que ese registro ha sido eliminado. Ya si hubiera algún error, ¿no?
Luego tenemos que tener algunas consideraciones o restricciones para poder acceder al uso del result set. Arrastrable, la sentencia selected que lo genera debe ser referenciar solo una tabla. No debe contener una cláusula join o group by y seleccionar la clave primaria de la tabla. ¿Ya? Entonces hay que tomar esas consideraciones para utilizar lo que son los result set arrastrables. En el result set disponemos de un registro especial llamado de inserción y nos permite introducir nuevos registros dentro de la tabla. ¿Ya? Entonces se pueden actualizar también la información directamente desde la consulta que se ha realizado. Luego también tenemos sentencias de actualización, ya igual que el result set nos permite utilizar o ejecutar, el statement nos permite ejecutar una actualización a la base de datos utilizando lo que sería el create, insert y el delete, ya que son el creado de tablas, el insertar datos y el borrar datos, ya que son los más utilizados, ¿no? Siempre en una base de datos lo que se hace es insertar, borrar, actualizar y demás, ¿no? Entonces el método execute_update devuelve un entero que indica el número de registros afectados. Sin el create siempre va a devolver 0. Ya en los demás casos nos va a decir cuántos datos se han insertado o cuántos datos se han borrado. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos controlar si es que se ha hecho o no se ha hecho la actualización. Luego algunos otros ejemplos que tenemos de los strings. El st crea, por ejemplo, nos va a crear una tabla alumnos con esos datos, ¿no? Integer, nombre, varchar, texto, primer key y todo eso, y ejecutamos el update y se va a crear una tabla. Ahora, si queremos insertar, por ejemplo, insertar dentro de la tabla alumnos esos valores, entonces también lo ejecutamos con el execute update y se va a insertar. Ya si utilizamos el st actualiza, entonces con el update vamos a actualizar aquellos datos que nosotros le indiquemos. Y el execute update se va a ir actualizando y en todo caso si queremos borrar también podemos utilizar una sentencia de delete, ya, o de borrar. Otras llamadas a las bases de datos que también podemos hacer si no conocemos de antemano, digamos, el tipo de consulta que se ha introducido o ha introducido el usuario, podemos utilizar el método execute de la clase statement. Entonces, hay dos opciones para utilizar. Podemos utilizar el execute, ya si es que no sabemos cuál es la consulta, o podemos utilizar update sabiendo que solamente es para actualizaciones, ¿no? El método devuelve un valor booleano, siendo cierto si hay resultados y falsos en el caso de que no haya ninguna actualización en la base de datos. En el caso de que sea falso, podemos llamar al método getUpdateCount de statement que nos indica el número de registros afectados. Si hay resultados, los podemos obtener con el método getResultSet del statement y este método devuelve un result set. O también podemos nosotros utilizar, si hemos ejecutado un procedimiento de la base de datos, es posible que tengamos más de un result set. ¿Ya? Entonces puede ser que tengamos varios result sets y estos podemos ir verificando si se han ejecutado o no. El método getMoreResult nos devuelve cierto si existen más resultados. Después de esta llamada podemos resolver a llamar al result set para conseguir el siguiente resultado. Y así ir obteniendo cada uno de los resultados que se han obtenido haciendo la consulta. También si queremos ejecutar varias sentencias SQL a la vez, podemos utilizar el método executeBatch, que nos permite ejecutar todo un bloque de consultas SQL. No permite las sentencias de tipo select, ¿ya? El executeBatch generalmente se utiliza para actualizar varias bases de datos al mismo tiempo, o varias tablas al mismo tiempo, ¿no? Entonces se va añadiendo todo y se ejecuta todo en un solo bloque. ¿Ya? Para añadir cada una de las sentencias podemos utilizar el add_batch. ¿Ya? Vamos a ir agregando cada una de las sentencias y una vez que se realice esto, vamos a ejecutar el
el batch. Y nos va a devolver un array de enteros indicando el número de registros afectados de cada una de las sentencias. De cada uno nos va a ir mostrando, ¿no? Si podemos hacer, por ejemplo, menos las opciones select, solamente de actualización. Ya, por ejemplo, podemos insertar un dato, eliminar un dato. Entonces, esas dos consultas podemos ejecutarlas en una sola, utilizando lo que es el add batch. Ya, entonces ejecutamos el batch y se utiliza así de esa manera. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el STMT del statement. Vamos a agregarle un add batch donde insertamos estos alumnos, ¿no? Este y este. Estamos aquí solamente colocando la sentencia. Una vez que colocamos, recién ejecutamos el add batch y vamos a tener una cadena de resultados, ¿no? Un array de resultados. Ahí nos va a decir el primero si se ha ejecutado y el segundo si se ha ejecutado. Si se han ejecutado, entonces nos devolverá como resultado los valores de 1, 1 dentro de lo que sería este array, ¿no? Y otras llamadas que podemos hacer directamente con claves generales o generadas. Este es útil para insertar en campos autónomos. Entonces nosotros podemos identificar o cómo podemos ir verificando cuáles son las sentencias autonuméricas que se han ido insertando. Ya aquí, por ejemplo, podemos insertar aquí el siguiente y nos va automáticamente se va a ir insertando dentro de lo que va a ser nuestro result set. ¿Ya? Entonces este es cuando se generan automáticamente los datos para que se pueda insertar. Ya, entonces eso sería todo lo que es a la conexión de la base de datos en Java. ¿Ya? Espero que vayan practicando durante esta gestión, como está empezando recién. Este año ya no van a pasar clases conmigo, pero supongo que los otros docentes van a tomar las mismas consideraciones respecto al avance que se ha tenido en la anterior gestión, ¿no? Entonces, vayan practicando, no lo dejen así, traten siempre de ir haciendo estos ejercicios de conexión a la base de datos, haciendo inserciones, eliminaciones y demás. Ya pueden buscar en internet si desean algún tipo de orientación un poco más profunda. Ya la anterior gestión hemos hecho, ¿no? En la parte práctica y hemos visto cómo conectarnos a la base de datos desde Java y hemos hecho algunas operaciones de inserción, ¿ya? Y las operaciones de borrado y demás también de la misma manera se va utilizando de la misma forma. Ya, entonces yo creo que hasta la próxima semana va a estar todavía en la plataforma todos los ejercicios, videos y demás que hemos hecho. Entonces traten de descargarse para darle una repasada y vayan viendo cómo van a ir actualizándose, ¿ya? Si no tienen alguna consulta o alguna sugerencia, entonces estaríamos quedando hasta ahí. Nos vemos nos vamos a estar viendo próximamente, ya en un futuro. Ya, entonces ha sido un gusto pasar este tiempo con ustedes, entonces que sea de provecho para todos. Si tienen alguna consulta. Bueno, yo creo que eso es todo. Nos vemos Dios mediante y espero que tengan un buen fin de semana. Ya nos vemos hasta pronto.